Misión Bethesda, 21 días de ayuno y oración. Nos preparamos para una gran bendición. 21 días de ayuno y oración. Mes a mes caminamos sobre propósitos que nos han traído a una gran restitución. Y es por eso que finalizamos este año en 21 días de ayuno y oración. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre, disponemos nuestro corazón para entrar en un tiempo de ayuno y oración. Una invitación del Centro Misionero Bethesda. Y vamos por favor a Hebreos capítulo número 10. Vamos a recordar el fundamento bíblico que hemos tenido, que el Señor nos ha dado durante este 9º día de ayuno, de oración, de búsqueda incansable del Señor con el propósito de destruir el pecado voluntario que se manifiesta, hermano, en el ser humano, pero especialmente en las personas que conocemos del Señor, que somos cristianos y que necesitamos ser libres, hermano, de toda atadura, amén, para agradar al Señor por completo. Entonces busque por favor allí Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Vamos a leer la palabra. Dios mediante, le voy a recordar que nos permitió el Señor ver esta mañana con los hermanos que nos acompañaron, y entraremos en lo que el Señor tiene en esta noche para nosotros, amén. Aprovecho allí mientras usted busca la cita bíblica. Veo por aquí algunos hermanos conectados, bueno, no me aparecen todos, pero saludamos a la hermana Nubia Esperanza Gómez, a la hermana Claudia Acor, a la hermana Alba Rojas, a el hermano Freddy Álape, a la hermana Olga Cáncharo, y bueno, a todos los hermanos que tal vez no los veo aquí, pero que están allí listos juntamente con nosotros, que estamos aquí presencialmente para poder disfrutar de lo que el Señor ha preparado. Ya llegamos allí, Hebreos capítulo número 10, versículos 26 y 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Veíamos desde esta mañana, hermano, esa advertencia que el Señor nos hace para que no pequemos, hermano, con conciencia, para que no hagamos lo que sabemos que al Señor no le agrada, lo que Él nos ha venido enseñando por su bendita palabra, que conocemos y que sabemos que es pecado delante del Señor, pero que muchas veces terminamos haciéndolo. Esta mañana el Señor nos permitía ver por la palabra, con el ejemplo aún del apóstol Pablo, que está ya en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13 y 14, de que, hermano, existe el pecado por ignorancia. Y Pablo mismo está diciendo que antes, en ignorancia e incredulidad, él era un perseguidor de la iglesia, un injuriador de la iglesia. Pero, hermano, el hecho de que una persona por ignorancia peque no significa que no vaya a recibir el castigo, hermano, por ese pecado. También veíamos el ejemplo cuando el apóstol Pedro está en ese discurso hablándole a los judíos, diciéndole que aún en ignorancia ellos entregan al Señor Jesucristo, lo crucifican. Pero, hermano, aún aunque una persona peque por ignorancia, el pecado trae consecuencias. Y si nosotros no nos corregimos, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado, que es la muerte. Y si eso es pecando en ignorancia, que ese era el pecado que practicábamos cuando no conocíamos del Señor, de donde el Señor nos rescató. Imagínese ahora que conocemos la verdad, imaginémonos ahora que Dios nos ha hablado, que podemos tener un conocimiento de lo que le agrada al Señor, no le agrada al Señor, lo que es bueno y lo que es malo. Si por pecar en ignorancia hay consecuencias, imagínese lo que el Señor nos dice, que una persona que peca con conciencia y no se quiere arrepentir y fenece en ese pecado,
¿qué le espera? Una horrenda expectación de juicio, de fuego, de hervor que le va a consumir. ¿Por qué? Porque todo aquel que peca y no acepta, hermano, la oportunidad de salvación, de arrepentimiento, de reconciliación que el Señor le da, se constituye adversario y enemigo del Señor. Y veíamos cómo allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21, el Señor habla que cuando una persona ya conoce de Cristo, se lo voy a parafrasear así, conoce del Señor, conoce de la verdad, pero se vuelve a dejar enredar y a vencer por el pecado y hace las cosas a conciencia, dice la Escritura que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Ay, hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero también vimos que así como, hermano, hay un problema en este tiempo, y ese problema es que el cristiano, y gloria a Dios si no es usted, si no soy yo, pero hay que tener cuidado. Pero el cristiano está pecando deliberadamente, sabe lo que a Dios no le gusta, pero sin embargo lo hace. ¿Sabe lo que la palabra de Dios le dice respecto a cualquier tema? Hablemos del hogar, hablemos de la moralidad, de la sexualidad, hablemos de las finanzas, de presentarnos delante del Señor. Conocemos la doctrina del Señor, pero a veces el cristiano la ignora y quiere vivir el cristianismo a su manera. Y el Señor nos hablaba, hermano, que hay un problema, y es que el que peca deliberadamente, pues hermano, no le espera nada bueno. Pero también el Señor nos recordaba que hay esperanza y hay una solución, y es el arrepentimiento genuino, la conversión genuina que trae frutos dignos de arrepentimiento, humillarnos delante del Señor. Claro, el Señor nos mostraba por su palabra esta mañana que, hermano, hay cosas muy fuertes que vienen a la vida del creyente, la tentación, pero Dios nos da el poder para vencerlo, y nos ha dejado el ayuno, nos ha dejado, hermano, el humillarnos delante de su presencia para que nos postremos ante Él hasta que recibamos la libertad y la victoria total sobre esas ataduras, sobre esa seducción del enemigo, y no terminemos desagradándolo. Amén. Pero también, veíamos, hermano, que no solo pecar deliberadamente tiene que ver con lo que uno abre los ojos. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la brujería, la hechicería, el robo. Uy, uno dice, no, yo no estoy pecando deliberadamente. Pero el Señor nos hablaba y nos dijo por su palabra que no podemos decir que no hemos cometido pecado, porque aún pecar deliberadamente, hermano, se muestra cuando nosotros seguimos diciendo, por ejemplo, mentiras, cuando murmuramos, cuando somos chismosos, cuando cometemos muchas cosas que a nuestros ojos pueden ser como chiquiticas, pequeñas, no le vemos la importancia, pero hermano, delante del Señor sencillamente son pecado. Y aunque el Señor dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, mire, los iracundos no entrarán al reino de los cielos, el que bebe, el que hace, el que lo otro. Y a veces nosotros decimos, ay no, eso no es para mí, porque consideramos que no estamos pecando deliberadamente con algo que grande, terrible, que nos escandaliza. Entonces, como el cristiano, tú y yo debemos trabajar diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, libértame, renuévame, Señor, para que yo no termine ni en cositas que yo considero así, ni en cositas que yo considero así, asá, que el Señor las considera por igual, nosotros metidos, involucrados, haciendo lo que no debemos. Amén. Eso nos lo habló el Señor esta mañana. Pero quiero llevarle en esta noche, por la palabra del Señor, a Santiago, capítulo número 4, porque vamos a estudiar a la luz de la palabra, hermano, otra forma de pecar deliberadamente, con conciencia, que a veces uno ni la ve así. Uno dice, no, eso no, esos son los pecados por omisión, no, eso no es tan grave. Hermano, es delicadísimo lo que dice aquí la Escritura, porque hermano, debemos entender que pecado es también, escúcheme bien, es también no hacer lo bueno. Y hermano, y a veces el cristiano falla mucho ahí, peca deliberadamente porque sabemos hacer lo bueno, pero ¿qué? No lo hacemos.
Vemos el pecado, vemos la maldad en otros, vemos, hermanos, los errores, vemos que el enemigo está haciendo hasta para vender, y a veces por miedo, no sé, para que no hablen de mí, para evitarme problemas, para no levantar un tierrero, un bonche ahí en medio de la casa, de la iglesia, de donde sea, yo me quedo como callado. No denuncio el pecado, no amonesto, no estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces mire que esto también es una forma de ¿qué? De pecar con conciencia, no hacer lo bueno cuando conocemos y sabemos qué es lo bueno. Porque a veces pensamos que solamente pecar deliberadamente es hacer lo malo, pero note que también pecar deliberadamente es no hacer lo bueno. Cuando sabemos que Dios nos dice esto es bueno, hazlo, hijo mío, hija mía, y nosotros no lo hacemos. Entonces dice aquí Santiago en el capítulo número 4, versículo 17, mire que dice la palabra del Señor. Y al que sabe, ¿ya estás allí? Bueno, léelo por favor conmigo. Lo mismo ustedes, hermanos que están ahí en línea. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice el Señor que es? Por eso, hermano, mire, cada día tenemos que pedirle al Señor que nos dé el carácter de Cristo, porque nos vemos abocados y nos vemos enfrentados a cosas que son duras. Por ejemplo, hablemos, y voy a tomar este ejemplo en la congregación. Mire, hermano, uno a veces conoce que un hermano está pecando, está haciendo lo malo, hermano, se está desviando del camino, se está torciendo, y uno lo sabe. Pero uno peca cuando no tiene la valentía y no tiene la sabiduría y las agallas de ¿qué? De llamarlo y de decirle: hermano amado, mira que he notado que tú estás haciendo esto, mira que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, en lo que te estás viendo, hermano, eso no le agrada al Señor. Hermano, necesitas apoyo en oración, quieres que yo te respalde, pero hay que salir de ahí. Y hermano, y a veces sabemos y nos hacemos los de la oreja gocha, los de las gafas, esto no es conmigo, allá el hermanito, cuentas tiene que darle al Señor. Y nosotros, sabiendo hacer lo bueno para librar a una alma, una vida, de que el diablo la dañe, de que el diablo, hermano, la destruya, nosotros no lo hacemos. Mire, hermano, no solo es ir a decirle, a veces conocemos que las cosas están manga por hombro, sea en nuestra casa, sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea en lo que sea. Y a veces nosotros, por evitar, no, pero es que se va a delicar el esposo, se va a delicar la esposa, es que se va a armar aquí la quinta guerra mundial, es que me voy a ganar a los suegros, me voy a ganar al uno, al otro de enemigo, yo no les voy a decir nada, yo me voy a quedar ¿qué? Callado. Y hermano, el hecho de quedarnos callados nos hace cómplices de ese pecado, de esa maldad. Y dice el Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que en ese caso ¿qué sería? Denunciar, hablar, hermano. Sí, yo sé que no queremos, hermano. ¿A quién le gusta vivir en un hogar que viva agarrado todo el tiempo? A nadie. ¿A quién le gusta, hermano, iniciar la candela en una discusión? A nadie. Pero a veces, hermano, mire, Jesús lo dijo. Jesús dijo: yo vine aquí, hermano, también a poner ¿qué? Tropiezo para muchos que necesitan, hermano, mire, reaccionar. Y el Señor dijo: yo vine aquí a armar en cierta manera el pleito, porque no todo puede ser que, ay, tan lindito, tan hermosito. No, el Señor tenía que decirles la verdad, y muchas veces les dijo cosas muy duras. Muchas veces les dijo: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Uy, ¿qué no les dijo el Señor? Ahora, ¿estaba diciendo mentiras? No. Pero él tenía la autoridad espiritual, moral, de también denunciar lo que estaba mal. Ahora bien, teniendo presente esto, hagamos aquí un paréntesis, porque hermano, no es simplemente que nos volvamos entonces yo soy recta, yo soy pura, yo soy buena, y entonces ahora sí me doy cuenta que todos los que están alrededor mío, ¿qué son? Los malos, los que necesitan ser renovados con la sangre de Cristo, porque yo estoy bien. Porque hay cristianos que ya rayan para el otro lado. Entonces dicen: no, yo no me puedo volver un pecador acolitando la maldad, y yo tengo que denunciarla. Pero hermano, el Señor también nos dice algo que no podemos olvidar. Antes de querer ir a sacar la paja del ojo ajeno,
¿Qué tenemos que hacer? Revisar, y no dice el Señor la paja, dice la viga que está en tu ojo. O sea que en nuestro ojo no hay una pajita, sino una bigota. Entonces, hermano, también hay que pedirle al Señor sabiduría, porque, hermano, si yo no tengo la autoridad espiritual para ir a hablarle a una persona porque yo estoy andando igual o peor, ¿cómo le voy a ir a decir, mire, hermano, usted está actuando mal? Mire, hermano, pastor, pastora, líder, siervo del Señor, usted está haciendo esto cuando yo misma estoy, ¿qué? Fallando y peor que esa persona. Entonces yo tengo que corregirme, tengo que pedirle al Señor que me ayude a andar rectamente, para que en amor y en la autoridad y con el carácter del Señor yo pueda ir y decirle a mi hermano, pueda ir a la iglesia y pueda decir, vea, esto es lo que está sucediendo. Y no solo eso, sino también orar por ello. Porque, hermano, una manera de hacerlo bueno es que clamando, usando las armas espirituales. Y de pronto uno dice, bueno, Señor, tal vez no conozco a esa persona, o nos ha pasado casos donde uno ve que algo grave está pasando y uno va y habla con la persona, y la persona que se enoja, la persona se va, la persona se delica, la persona se hiere, se arma algo terrible. Pues, hermano, uno cumple en el Señor con saber decirle las cosas a la persona, con amor, porque no es tampoco ir como si yo soy el juez y le digo, mire, hermana, es que usted y la hago sentir como si, mejor dicho, el sacrificio de Cristo Jesús fue por todos menos por quién, por ella. Entonces la persona, en vez de sentir que, oiga, una parte del cuerpo de Cristo me ama, me está, mire, librando de la muerte, Dios lo está usando, la está usando para que yo pueda corregir mi caminar, para que en esa debilidad en que estoy pueda ver que hay alguien que me puede apoyar, hay alguien en oración, en ayuno, que hace parte del cuerpo de Cristo, me puede echar una manito. Pues esa persona se va a sentir juzgada, se va a sentir señalada, y muy posiblemente el enemigo pues hasta la saca de la obra del Señor. Pero, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer siempre lo bueno. Y esto nos pasa en todo. Mire, esto es algo tan cotidiano, que hasta en la vida diaria lo vemos con el siguiente ejemplo. Hay una persona que está robando a otra en el Transmilenio, en la calle, sea, hermano, que le pone un cuchillo, sea que lo que sea. ¿Y cuál es la reacción de la mayoría de ciudadanos, y a veces hasta incluyéndonos a nosotros mismos? ¿Cuál es la reacción? Venga, voy y le ayudo. Aquí, usted quiere robar a este, pues venga, a ver, no nos vamos a dejar. Esa es la reacción de la mayoría de la gente. No, la mayoría de la gente se llena de temor, se llena de angustia, y ¿qué dice? No, yo no me voy a meter. O sea, yo sé que lo bueno es que defender a esa persona, ayudar a esa persona, no permitir que la violenten, no permitir que la roben. Pero, hermano, nos llenamos de pánico, de miedo, de mil razones que el enemigo nos coloca, y pueden estar matando enfrente de otra persona, ahí a alguien, y la mayoría de ciudadanos, ¿qué hacen? Camine rapidito, no sea que nos roben también a nosotros. No, ay, Dios mío, manda a alguien que ayude. Ay, no, que la policía venga y se enfrente, porque yo no tengo ninguna arma para enfrentarme con los malos. Y hasta en cosas naturales se nos ha olvidado hacer lo bueno. Y miren, cosas aún tan naturales, termina, hermano, el cristiano o la persona pecando, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Miren, cosas tan sencillas como que fuimos a la tienda y en medio fuimos a la hora pico, donde el señor que nos vende la carne, el líchico, el panadero, el que sea, hermano, de pronto está afanado, y le pasamos el billete y nos dio mal las vueltas. No fue que nos dio menos, nos dio más. Y entonces el cristiano dice, ay, oiga, el Señor se equivocó y me dio, ¿qué? Más. Ay, gloria a Dios, qué bueno, el Señor me bendijo, me multiplicó la bendición. No estamos actuando mal. Pero mucha gente, ¿qué hace? Se queda y dice, ay, qué bueno, me dio más, me salió gratis hoy el pan, y se devuelve y se va. Y ese hombre queda, bueno, tal vez le hará falta esos pesos, o tal vez no le harán falta. Pero mire, hasta en cosas tan sencillas el cristiano a veces no hace lo correcto, lo bueno, omite, hermano. Entonces se va el cristiano, o las vueltas en el bus.
No es de pronto que el señor del bus se quede con nuestro cambio, sino que nos dio de más o lo que sea, y a veces el cristiano que sabe hacer lo bueno en esos pequeños detalles no lo hace. Entonces, hermano, pidámosle al Señor, porque mira, hay un ejemplo bíblico y lo quiero llevar allí, que habla precisamente, Jesús está hablando sobre el siervo infiel, y es un pasaje tremendo donde habla precisamente que si nosotros, conociendo la voluntad de Dios, no hacemos lo que nuestro amo, lo que nuestro dueño, lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado, y que sabemos que es su voluntad y que es lo correcto, hermano, dice la palabra que a ese siervo infiel lo van a azotar. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo número 12, amén. Lucas capítulo número 12. Lucas capítulo número 12. Versículos, vamos a leer aquí desde el 41 hasta el 48, amén, para mirar lo que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje. ¿Ya estamos allí? Lucas capítulo 12, versículos 41 al 48. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Pare un momento ahí. Entonces el Señor empieza a hablar y hace la comparación de un mayordomo, de un siervo fiel con uno infiel. Entonces dice: mire, ¿qué va a hacer de ese siervo fiel que conoce cómo es su Señor y que obedece y hace lo bueno? Entonces el amo se va, pero dice la Escritura en los primeros versículos que leímos que él le da la ración a sus siervos a tiempo, se comporta como es digno de un mayordomo fiel. Entonces ahí dice el Señor, pero dice: ahora miremos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si ese siervo se vuelve un siervo malo, un siervo infiel, y actúa no haciendo lo bueno, sino haciendo lo malo? Y dice, y entonces resulta que en su corazón este siervo empieza a decir: mi señor tarda, mi señor no me está viendo, no está conociendo lo que yo puedo hacer con estos que están a mi cargo. ¿Y qué empieza a hacer este siervo infiel? A golpear a los criados, a las criadas, a comer, a embriagarse, a volverse un 8, mi hermano. Dice en el versículo 46 que cuando venga el amo de ese siervo, que vendrá a la hora que ese siervo no lo espera, se manifestará a la hora que ese siervo no espera que su amo esté allí. Dice que lo castigará duramente y lo pondrá ¿con quién? Con los infieles. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué? Pues la respuesta la tenemos en el versículo 47. ¿Por qué? ¿Por qué le va a castigar el amo? ¿Por qué lo va a colocar con los infieles? Versículo 47 encontramos la respuesta. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos. ¿Le suena parecido a lo que el Señor nos está hablando? El siervo que sabía hacer lo bueno, ¿y qué pasó? No lo hizo. Le contó el amo como falta, le cuenta el amo eso como maldad, como pecado. ¿Y cuál es la retribución que recibe ese siervo de parte de su amo?
dice la palabra que recibe un azotico. No, dice la palabra, recibe muchos azotes. Hermano, mire, gloria a Dios que el castigo aún en nuestra época de nuestros padres no fue con látigo. Sí, nos daban duro de pronto con la correa, pero hermano, que nos dieran azotes como le daba un amo a un siervo, a un esclavo en esa época, hermano, que le daba con esos rejos que tenían puntas aceradas, que cortaban la carne, que magullaban, que rasgaban. No, mi hermano, ni siquiera, mire lo que dice la palabra cuando el Señor Jesucristo fue azotado, es algo delicado, pero el Señor compara y dice, mire, ese siervo conocía lo bueno, conocía cuál era la voluntad de su Señor, conocía cómo era su amo, pero como no hizo lo bueno y lo recto, cuando vino el amo le dio muchos azotes. Ahora sigamos leyendo lo que dice la palabra, porque tiene que ver con lo que el Señor nos permitió también ver esta mañana. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más. Volvamos al 48, la primera parte. Mas el que sin conocerla, ese conocerla se está refiriendo ¿a qué? A la voluntad del amo. Entonces el Señor dice, mire, ahora vamos a poner esto. Si hay algún siervo que sin conocer la voluntad de su amo, sin saber que eso le disgustaba al amo, sin saber lo que el amo mandaba respecto a las órdenes para estar en su casa, para desempeñar su trabajo, dice aquí la palabra, si este siervo actúa sin conocer la voluntad de su amo, pero hace cosas dignas de azote, si peca, ¿qué le va a pasar? Será azotado. Pero mire que el Señor acá en el primero nos dice que sería azotado como mucho, y aquí ¿qué dice? Pero ¿se acuerdan lo que vimos esta mañana y ahorita mencionamos? Hermano, aunque este siervo hubiese hecho lo malo por ignorancia, también va a recibir ¿qué? Su reprimenda. ¿Que recibe menos? Sí. ¿Que recibe pocos azotes? Sí. Pero a la larga recibe ¿qué? Su castigo. Entonces, hermano, mire, no podemos pretender engañar al Señor en decir, Señor, yo no sabía, porque esa es la estrategia del enemigo desde el huerto del Edén. ¿Cuál fue la respuesta de Adán y de Eva? Es que, Señor, es que la mujer, yo como que sí sabía, pero no sabía, pero es que mira, Señor, yo sí sabía, pero es que me engañó la mujer que me diste, y la otra dijo es que la serpiente, y hermano, y nos cuesta asumir nuestra responsabilidad delante del Señor. Y en medio de lo que el Señor le está hablando aquí a sus discípulos acerca del siervo, por esta parábola del siervo infiel, el Señor nos dice algo tremendo, y dice que es que al siervo que más se le ha dado confianza, preparación, conocimiento, instrucción, ¿qué dice el Señor que va a pasar con ese siervo? Pues más se le va a pedir, hermano. Mire, no es lo mismo el examen de un niño de primero de primaria, donde hasta ahora ¿qué se le enseña? Que los colores, que más o menos la base de la suma, de la resta, donde de pronto hasta ahora se le empiezan a enseñar las vocales, uno que otros fonemas, al examen en lenguaje de una persona que ya esté por allá en noveno o en décimo. Hermano, como se le ha dado más, como más conocimiento tiene, como más se le ha enseñado, como más instrucción ha recibido, pues siempre va a ser más extenso, más profundo el examen de la persona que ha tenido más oportunidad. Y eso pasa con nosotros. Mire, hermano, hoy en día nadie puede excusarse que no escucha la palabra de Dios. ¿Por dónde no la escuchamos? ¿Por dónde no aparece la palabra de Dios? Hasta en herejía, hermano. O sea, es terrible, es tremendo. Pero anteriormente, años atrás, uno decía, no, si hay una emisora cristiana, tal vez solo hay que una, y coge en la capital, y no coge ¿dónde? En los pueblos.
Antes uno podía decir, no, es que el único espacio o el único programa que uno ve cristiano en todo el territorio nacional es Buenos Días, Señor Jesús, por el canal que uno, que eso llegaba a todo rincón de Colombia. Pero hermano, hoy en día, canales cristianos por todo lado, canales cristianos digitales en YouTube, en Netflix, bueno, no sé si en Netflix, pero en muchas plataformas ya encuentra uno que la palabra de Dios. Uno se mete y ya no encuentra una sola emisora cristiana, uno ahora encuentra hasta emisoras virtuales por internet. Y todas que predicando la palabra de Dios, hablando del Señor. Mira hermano, cuando se hablaba, por lo menos de lo que vemos hoy en día, de lo que pueden gozar los hermanos que no están aquí presencialmente con nosotros. Cuando uno podía decir, no, es que yo hoy no pude ir a la iglesia y puedo ver desde mi casa, puedo ver desde el bus, en mi carro o donde en mi trabajo, puedo hacer parte del culto, puedo escuchar la palabra. Eso años atrás, hermano, no se veía. ¿Cómo era la manera de uno instruirse? Yo me acuerdo, y voy a hablar pues de nosotros, de la casa Bethesda, que es lo que conozco, pero yo me acuerdo que siendo una niña, hermano, eso era muy poquito los libros cristianos que uno conseguía en una librería cristiana, porque no existían casi librerías cristianas, y era muy poco las prédicas que uno pudiese conseguir. Era un honor y un privilegio cuando decían, oiga, hay una campaña y viene el reverendo tal, el pastor tal, el evangelista tal. Hermano, eso era una revolución espiritual. Y uno decía, yo no me puedo perder esa campaña, porque ¿cuándo puedo volver a escuchar al varón de Dios enseñar la palabra? Y me acuerdo que siendo niña, la manera como uno podía capacitarse en su casa era iba uno a la librería y qué CDs ni qué nada. En ese tiempo eran los cassettes. Lado A, lado B. Y uno decía de pronto, ay hermana, véndame por favor, sáqueme una copia de la predicación de hoy, del pastor tal. Véndame por favor, mire, sáqueme. Resulta que en la emisora yo escucho una predicación del pastor Enrique, la pastora de tal hermano, a tal hora, en tal programa. Por favor, yo la necesito, la pido, venga, la pago. Y la reclamaba uno a los 3, 4 o a los 8 días. Y era la manera como uno podía adquirir conocimiento espiritual. Pero hermano, hoy en día abunda la manera de uno poder adquirir conocimiento espiritual. Que ahora, digámonos la verdad, que sea buen conocimiento espiritual, eso ya es otro tema. Que sea sana doctrina todo, eso ya es otro tema. Eso, o sea, ya es algo que tenemos que entrar a evaluar. Pero hoy en día, hermano, mire, usted encuentra los mensajes hasta de años atrás de Gigi Ávila, de cualquier predicador de la palabra, por YouTube, por donde sea, hermano, usted los encuentra. Pero entonces el Señor mismo nos está diciendo, al que más se le da, pero note algo que el enemigo está usando. Entre más conocimiento hoy un creyente, un cristiano puede tener de las cosas del Señor, es cuando más se está pecando deliberadamente. Mire, esta mañana ponía un ejemplo muy real, como es con estos temas de celebraciones, hablando en este mes de la Navidad. ¿Cuánto nos encuentra en las redes? ¿Cuánto Dios o sea, en las redes, pero basado en la palabra? ¿Cuántas cosas Dios no nos ha enseñado desde años atrás? ¿Por qué el cristiano tiene que vivir diferente? ¿Por qué el cristiano no debe celebrar la Navidad? Lo puede hacer, porque bien dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo. Hermano, usted puede ir y comprarse un árbol de 3 metros. ¿Quién lo amarra? ¿Quién se lo impide? Nadie. ¿Pero le conviene? ¿Eso es lo correcto? Eso es otra cosa. Entonces el Señor nos dice eso, todo nos es lícito, pero cuidado porque no todo. Y mire, hermano, desde años atrás el Señor ha venido hablándonos por qué no debemos, por ejemplo, Halloween, todas esas cosas paganas. ¿Por qué el cristiano no tiene que hacer parte de todas esas prácticas? ¿Por qué nosotros no podemos ir como el mundo va, celebrando tantas cosas que a veces ni los cristianos toman el tiempo de qué? De investigar de dónde viene. Pero hermano, la mayoría de cosas se nos ha enseñado. Mire hermano, yo veía algo en días pasados y le contaba a una persona, a una hermana, le decía, mire cómo me dio tristeza ver X hermana, una jovencita que creció con nosotros, que era una amiga excelente de una de mis hermanas y que era maestra de escuela bíblica, que le enseñábamos a los niños juntas,
¿Por qué no celebramos la Navidad? ¿Por qué no hacemos parte de esas prácticas? ¿Qué significa el árbol? Porque la Biblia habla de todo eso. La Biblia nos dice que lo que sacrificaban a Moloc, lo sacrificaban, hermano, y lo que hacían, o sea, las bolas hoy en día que uno ve brillante, vienen, por ejemplo, de la época cuando cogían a los cristianos y los quemaban y los colgaban de los árboles, hermano. Y el cristiano sabe, muchos cristianos saben eso. Ahora, el Señor habla de la fornicación que su pueblo cometía debajo de los árboles frondosos, haciendo alusión a todas esas prácticas. Y hermano, y muchos cristianos, tal vez otros no lo saben, pero muchos cristianos antiguos, viejos, por decirlo así espiritualmente, tienen esa enseñanza. Y hermano, y oh sorpresa, cuando la semana pasada encuentro la foto de esta chica que les hablo, vistiendo el árbol de Navidad en su casa, con su esposo, con su niña, con sus hijitos, hermano, todos vestidos con el buzo de Navidad, ahí felices diciendo: ahora sí llegó la Navidad en la familia tal y tal, y aquí estamos. Yo decía: pero Padre, ¿por qué tenemos que pecar deliberadamente? Si es que hemos conocido la verdad, si es que el Señor nos ha hablado de esos rudimentos, y lo dice la palabra: al que más se le da, más se le demanda, porque es el que más azotes va a recibir, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, hermano. Entonces de pronto se enfriaron, se fueron para otra iglesia, el diablo los engaña. Pero hermano, esto es muy delicado. Mire que dice la escritura, y también lo habla en otro contexto, pero también se aplica a este. Y dice el Señor que cuando una persona no quiere creer a la verdad, y hermano, y mejor dicho, hace hasta para vender, dice la escritura y dice el Señor que lo entrega a un poder que engañoso, para que ¿qué? Para que, hermano, lo cautive. Y dice la palabra: por cuanto no quisieron creer a la verdad, tienen que creer ahora ¿a qué? A la mentira. Y hermano, ¿cuánto cristiano anda así? Cristianos, hermano, que eran tremendos ganadores de alma, cristianos que se sumían en ayuno y en oración, pero abrieron la puerta al enemigo, han pecado con conciencia, y ahora ¿cómo viven? Una vida cristiana mediocre. ¿Cómo viven? No, pues yo soy feliz, y lo he dicho, mire, hermanos y jovencitas de mi época que iban a la escuela bíblica conmigo, y hermano, uno las ve, trabajan en un lado, trabajan en otro, bueno, asisten a X o Y iglesia y ponen en sus redes el domingo: no, qué culto tan maravilloso aquí en nuestra casa, Bethesda o la que sea, la iglesia X, no vamos a nombrar aquí cuáles. Y sale así, dice: no, qué maravilloso este servicio, aquí el Espíritu de Dios, la gloria de Dios. Y en 3 semanas publican cantando karaoke con los compañeros de trabajo en las tabernas finas. Publican, hermano, tomándose los coctelitos con los compañeros y celebrando el día de la mujer, el día del hombre, el día del perro, el día del gato, el día de todo eso. Y uno ve una cantidad de gente cristiana, hermano, que fueron formados ¿en qué? En el camino del Señor, conocieron la voluntad del amo, pero dijeron: no, pues el amo tarda en venir, el amo todavía no viene. Entonces, hermano, ¿qué han pasado? Están haciendo una cantidad de cosas. Mire, hermanos, personas que Dios mismo les ha enseñado cómo deben vestir, porque así le agrada al Señor. Y hoy en día usted ve a esas personas, hombres o mujeres, y uno se ve para atrás. Uno dice: pero ¿acaso no recibieron del Señor la instrucción? ¿Acaso no vestían en santidad? ¿Acaso no vivían para el Señor? ¿Y qué les pasó? Ahora ya, hermano, su manera de vestir y todo es peor que un impío a veces. Es peor que una persona que no tuvo ese conocimiento y esa revelación del Señor. Entonces dice la palabra: recibirá muchos azotes. Y no solo azotes, mire, hermano, si esa persona no se arrepiente, si esa persona no aprovecha la oportunidad de Dios para volverse al Señor y corregirse, ¿qué le espera? Según Hebreos, una horrenda expectación de fuego, de juicio, de hervor. Mire, hermano, esta mañana el Señor nos hablaba: hay un problema, pero Dios también nos da la cura. ¿Y qué es? Volvernos al Señor. Claro, hermano, mire, eso es como las personas que el Señor saca de la magia, de la hechicería. Eso es tremendo, porque conocieron y le sirvieron a Satanás y experimentaron, hermano, y usaban
¿El poder de quién? ¿De Dios? No, de las tinieblas. Pero hermano, así como le servían a Satanás y ahora le sirven al Señor, en ellos han quedado unas ataduras que iguales a cualquier otra persona que no conocía del Señor. No, quedaron ataduras igual a otra persona que fue impía pero que no practicaba eso. No, mi hermano, en esas personas quedan ataduras y raíces muy terribles. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Humillarse. Humillarse delante del Señor. ¿En qué? En ayuno, en ruego, en oración, hasta que el Señor le haga libre. Una persona que llega a Cristo con ataduras sexuales o con la atadura que sea de alcohol, de vicios, no es lo mismo que una persona que llega a Cristo sin ser un bebedor, sin ser de pronto una persona inmoral sexualmente. Pero hermano, Dios a ambos los lava con su sangre preciosa. Pero el Señor dice, mire, ojo, porque el enemigo le va a tentar de su concupiscencia. Ojo, porque el enemigo va a quererlo llevar otra vez a la vida vieja. Ojo, porque el enemigo ahora no lo va a hacer pecar en ignorancia. Ahora el enemigo lo quiere hacer llevar a que usted peque con conciencia de lo que usted ahora ha conocido que a Dios no le agrada. Pero hermano, ¿qué hace esa persona? Pues hermano, tiene que humillarse delante del Señor. Y por eso es importante el ayuno y la oración, porque rompe yugos, rompe cadenas. Mire, porque un cristiano a veces lucha años contra la tentación en X o en Y área de su vida, porque hermano, no ha sido totalmente libre. Hay ataduras que el enemigo todavía tiene ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Desanimarse y decir, no, la vida cristiana me quedó grande, esto no es para mí, para afuera. Y ahí sí peor, porque lo vimos esta mañana. Dice el Señor que hay de aquel que conociendo a Cristo se aparta. Dice, es mejor que nunca hubiese conocido que conociendo se haya echado para atrás. Entonces, ¿qué le digo yo? ¿Qué le dice el Señor? Más bien a usted y a mí por medio de su palabra. Humíllese delante del Señor, métase con Cristo hasta que vea que a causa de la unción ese yugo se pudre. Métase en ayuno. Padre, mira, llevo tantos años de vida cristiana, pero el enemigo todavía me ata con esto, el enemigo me seduce con esto. Señor, termino pecando deliberadamente en esto o en aquello, Señor, y estoy batallando contra eso. Pues súmase ahí en oración, en ayuno, humíllese delante del Señor. Y yo le pregunto, ¿el Señor lo deja padeciendo? El Señor lo deja ahí, siga, ayune hasta que se acabe. Hágale a ver cuándo me digno yo en libertarlo. No, mi hermano, un corazón contrito y humillado, un espíritu contrito, el Señor no lo desprecia. Y si una persona se mete, Padre, no más. Mira, Padre, tengo problema, tengo debilidad en esta área, no he podido conquistar esta área, ayúdame, Señor, no me quiero perder, no quiero terminar pecando y siendo azotado por ti, no quiero terminar en una horrenda expectación de juicio, de hervor. Pues hermano, el Señor lo va a hacer libre, el Señor le va a dar la victoria, el Señor va a estar ahí fortaleciéndolo hasta que ese yugo se rompa, hasta que ese cristiano obtenga una libertad plena, una libertad total del azote de las tinieblas y ya no pueda seguir pecando deliberadamente. Quiero cerrar con esta cita bíblica de Juan capítulo número 15, porque no hay excusa, hermano. Conocemos la verdad de Dios, la conocemos, la hemos escuchado, la hemos recibido. Mire, una persona no puede decir en este tiempo que nunca ha escuchado de Dios. Eso es mentira, hermano. Tiene que ser una persona que no viva en este mundo, porque por donde no se ha predicado el evangelio, hermano, por donde, por todo lado el evangelio se da a conocer. Se sube uno al Transmilenio, alguien predica de Cristo, en la buseta se distribuye en un tratado, la radio, la televisión, hermano, por todos los medios impresos, digitales, por todo lado abunda en este tiempo la palabra del Señor. Y ya no hay excusa de decirle al Señor, Señor, es que yo no sabía, Señor, es que yo no conocía, Señor, es que tú nunca me habías dicho esto. No, mi hermano, por favor vayamos a Juan capítulo 15, versículo 22. Gloria a Dios. Juan capítulo 15, versículo número 22. Mire lo que el Señor mismo estaba hablando desde esos tiempos a la gente, a los discípulos y a los que lo seguían.
Mire lo que la escritura dice. ¿Estamos allí todos? Juan capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. O sea, que le digamos al Señor, es que fue que Señor, que es que tú nunca me dijiste nada. El Señor dice, si yo no hubiese venido, si yo no hubiese entregado mi vida por ustedes, ustedes tienen excusa de decir que no conocieron la verdad. Pero Cristo vino, entregó su vida, murió en la cruz por ti y por mí, condenó al pecado, lo venció, mi hermano, lo expuso públicamente y nos ha dejado su bendita palabra y la hemos escuchado, hermano, muchos desde que éramos niños, otros a cierta edad, pero todos hemos recibido la palabra del Señor. No hay persona, por más que se diga que es atea, que no haya escuchado el mensaje verdadero de salvación, el mensaje de la cruz. No hay persona, hermano, porque ni siquiera en las tribus indígenas, mire, ya el trabajo misionero ha hecho que hasta en las tribus indígenas más pequeñas la Biblia les haya sido traducida, o aunque sea el Nuevo Testamento, los salmos, algo de la escritura. Entonces, hermano, no tenemos excusa delante del Señor de decirle, Señor, yo no sabía. Señor, a mí nunca me hablaron. Señor, yo nunca escuché de ti. ¿Cuándo? Los 10 mandamientos, Señor. Yo jamás escuché lo que tú dices en la palabra sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro. Porque, hermano, lo hemos todos recibido. Mire, que uno diga que es que ni siquiera en países como Corea, ni siquiera en países como China, ni siquiera en países, hermano, donde anteriormente la cortina de hierro impedía que los misioneros llegasen hasta esos lugares, Dios usaba a alguien dentro de un pan, como fuese, así fuese, llegaba una hoja de la Biblia. Así como fuese, muchos dieron su vida para extender en esos territorios comunistas y en esos territorios donde, hermanos, se castiga hasta el día de hoy con la pena de muerte. Dios ha permitido que la palabra de Dios llegue hasta esos lugares, que la gente en otras lenguas, en otros idiomas, reciba la verdad. Entonces, hermano, el Señor nos dice aquí que no hay excusa delante de Él para que sigamos pecando deliberadamente, para que sabiendo hacer lo bueno no lo hagamos. Y cerremos con esta cita bíblica, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Oh Padre, Señor, atamos toda obra del enemigo. Diablo se alviruza, porque, hermano, estamos hablando la verdad, porque estamos sacando, hermano, toda venda de nuestros ojos. Amén. Hechos capítulo 17, versículo número 30. Mire lo que el Señor nos dice, para que no tengamos excusa y nos arrepintamos, hermano, y nos dobleguemos y le pidamos al Señor que nos dé su carácter. Sí, hermano, por nuestras propias fuerzas nos cuesta hacer lo bueno, porque esta carne, hermano, ama agradarse a sí misma. Esta carne no ama, hermano, hacer la voluntad de Dios. Pero bien lo dijo el Señor, a la verdad el Espíritu está dispuesto ¿a qué? A orar, a velar, a buscar la gloria de Dios, a vivir para el Señor. Pero el Señor dice, pero esta carne es débil, es la que se opone. Entonces aquí en Hechos, ya para cerrar y ponernos a orar, dice en Hechos capítulo 17, versículo número 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que dejemos de hacer lo malo. Y conocemos de pronto el contexto bíblico cuando Pablo está predicando en Atenas, en una ciudad muy pagana, y, hermanos, se encuentra ya un altar que dice al Dios no conocido, y ve que los atenienses son terribles idólatras, y viene y lo llevan ante el tribunal. Dice la palabra que a él cogen y lo llevan al Areópago, y el Areópago era el tribunal de la época, donde estaban los jueces de la época, y lo llevan como diciendo, mire, este hombre está hablando ahí cosas que no entendemos, este hombre está hablando cosas por allá de nuevos dioses, de otras cosas. Y Dios usa a Pablo y les dice, mire, varones atenienses, yo veo que ustedes son muy religiosos,
Yo veo que ustedes son personas que, oiga, elevan muchos altares. Pues déjenme decirle que encontré entre esos altares uno que dice, al Dios que, y lo dice ahí, dice, al Dios no conocido. Y Pablo los confronta y les dice, pues ese Dios no conocido es el que yo vengo a anunciarles. Y les empieza a hablar de la verdad y les empieza a decir, hermano, todas las cosas. ¿Y qué pasa? Terminando su discurso, viene el Señor y usa estas palabras en labios de Pablo. Después de que Él les anuncia a Cristo, después de que les muestra y les dice, esto es pecado, esto está mal, esto no es lo verdadero, esto es lo verdadero, les dice el Señor a través de Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora ya no hay ignorancia, ahora ustedes ya conocen lo que es bueno, saben lo que deben hacer. Entonces es cuando el Señor dice que manda que todos los hombres nos arrepintamos delante de Él. Hermano, pidámosle al Señor en esta noche, Señor, ayúdame a hacer lo bueno siempre, Señor. Dame tu carácter, Señor. Sí nos cuesta, hermano. No es fácil corregir a otros. No es fácil denunciar el pecado. No es fácil, hermano, estar haciendo la voluntad del Señor. En nuestras fuerzas no vamos a poder, pero en el poder del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo en nuestras vidas, déjeme decirle que lo vamos a lograr. Colóquese sobre sus pies en esta noche y vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a pedirle al Señor que el Señor destruya toda semilla, hermano, todo ese pecado voluntario a conciencia, toda omisión, hermano, de hacer lo bueno delante del Señor, y nos ayude a ser como Él. Mira, hermano, lo querían matar al Señor Jesucristo, le buscaban para aniquilarlo, porque no le agradaba a los fariseos, a los escribas, a los publicanos, no les agradaba, mi hermano, a los maestros de la ley, que los confrontase con la verdad, con la escritura, porque Él es la verdad y Él es la escritura. Pero el Señor Dios Padre le daba ese valor, le daba ese respaldo, mi hermano, le daba ese carácter para que el Señor Jesucristo lo hiciese. Pidámosle al Señor, digámosle, Padre Celestial, nosotros somos tus hijos, Señor, te seguimos a ti, queremos hacer tu voluntad, Señor, queremos agradarte hasta el final de nuestros días. Amado Rey, ayúdanos, Señor. No podemos... Misión Bethesda, 21 días de ayuno y oración. Nos preparamos para una gran bendición. 21 días de ayuno y oración. Mes a mes caminamos sobre propósitos que nos han traído a una gran restitución. Y es por eso que finalizamos este año en 21 días de ayuno y oración. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre, disponemos nuestro corazón para entrar en un tiempo de ayuno y oración. Una invitación del Centro Misionero Bethesda.